Muy bien, pues hoy os quiero compartir con vosotros una palabra que he titulado Quizás. Quizás. Puede ser que sí, puede ser que no. Quizás, como canta mi padre, que es una canción muy antigua, que él ya, nada más decir quizás, se ha acordado de ella. La Biblia nos describe una situación que estaba atravesando el pueblo de Israel, la nación de Israel, después de 2 años de reinado de Saúl, del rey Saúl. Esta situación está descrita en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos del 1 al 7, que vamos a leer, porque es una situación muy crítica. Estaban atravesando problemas serios, dificultades muy grandes, estaban en guerra con los filisteos y tiempo de guerra y tiempo de paz, como hemos leído al comenzar la reunión. Y estaban realmente en problemas muy graves. Y dice la Biblia así: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3.000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2.000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1.000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado. Y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos, versículo 5, se juntaron para pelear contra Israel. Y fijaros el ejército que juntaron. A ver si os suena esto, lamentablemente, la situación que estamos viviendo. 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, y este es el resultado de esa situación, de esas circunstancias, de ese tiempo de guerra. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Lamentablemente nos podemos hacer una idea de cómo podía ser la vida de estos israelitas en ese momento. Pues estamos viendo terribles imágenes por los telediarios de lo que está sucediendo hoy en día. Qué tristeza y qué profundo dolor. Qué tristeza y qué profundo dolor que en estos días tengamos que ver esto. Tengamos que vivir esto y tengamos que atravesar esto y las personas que están sufriendo esto. Los terribles y desastrosos efectos de la guerra sobre sus vidas están condicionándolos para todo. Hay ciudades donde apenas le quedan víveres para aguantar nada. Alimentos, agua, no sé. Es un terrible desastre. La guerra con los filisteos había llevado a los israelitas al punto que describe esos versículos, el 6 y el 7. Cuando vieron el problema que tenían, el problemón que tenían, la situación, lo que tenían que atravesar, lo que estaban viviendo, cuando veían lo que se les venía encima, empezaron a buscarse dónde meterse, dónde me puedo esconder, dónde me puedo meter, dónde puedo salvar mi vida. Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Otros salieron huyendo, cruzaron el Jordán, se fueron al otro lado de Israel. Y los que se quedaron con Saúl, dice que estaban temblando. Podemos lógicamente entender esto. Podemos imaginar qué sentían en esos momentos. Pero si esto no fuera poco, la condición en que vivían aún se complicó mucho más. Porque a partir del versículo 13 en adelante, que no vamos a leer, de alguna manera Saúl
quería contar con Dios, pero como que no veía a Dios como la respuesta, sino como el amuleto, como aquel que iba a solucionar el problema de manera gratuita sin que él tuviera que pagar un precio. Y sabéis que no espera a que vaya Saúl, a que vaya Samuel para ofrecer el sacrificio, se adelanta, se impacienta, observa la reacción del pueblo que se estaba desertando y se estaba yendo, y él, a lo loco, ofrece el sacrificio delante de Dios. Y cuando llega Samuel, le da la palabra y dice: mira, estás tomando a Dios como si fuera algo que está a tu servicio. Y aunque Dios está para servirte y te sirve, Dios no está a tu servicio. Dios no es un amuleto, no es una varita mágica que soluciona todos los problemas de tu vida. Te estás equivocando con Dios. Y como te estás equivocando con Dios, Dios está buscando un hombre conforme a su corazón para que gobierne en Israel. Y Saúl es desechado en ese momento, pero la situación, digo, que se empeora todavía mucho más, porque podemos ver en el versículo 23 que dice: y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Es decir, que si era poca la presión que tenían, aún la presión aumentó mucho más sobre ellos. Los filisteos, sus enemigos, aún avanzaron mucho más. Todos los esfuerzos por contenerlos no habían servido de nada. Y los ejércitos filisteos aún se acercaron mucho más. ¿Nos hemos visto, podemos identificar en nuestra vida alguna situación parecida? Cuando los problemas nos agobian y parece que estamos buscando una salida, y sin embargo, en vez de encontrar la salida, los problemas como que crecen todavía más. ¿Te has encontrado así alguna vez? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo me he encontrado alguna vez así. Dices, uff, tienes la lavadora estropeada, y no solo la lavadora, sino que se te estropea el frigorífico. Y no solo el frigorífico, sino que encima te crees que se ha estropeado también la máquina de leer la Biblia, como le pasa a mi padre ahora. No tienes pocos problemas, que encima de que no te apañas, de que no ves casi nada, de que tienes una situación, encima parece que como que los problemas crecen. Eso le acaba de pasar a mi padre. Ayer estuve mirando y parece que el compresor del frigorífico se ha muerto. Tendrá que mirarlo un técnico seguramente, o puede ser el termostato, no lo sé, pero podemos identificar esa situación en nuestras vidas, y esto no tiene nada que ver, lógicamente, con la presión de una guerra. Pero tienes problemas en tu casa, tienes problemas con tus hijos, tienes problemas y encima problemas en el trabajo. Y encima el jefe, no sé qué. Esto nos ha pasado muchas veces, ¿verdad que sí? De hecho, es posible que algo nos esté amenazando y no estemos encontrando el valor para enfrentarlo. Yo quiero representar, con esta situación que estaba viviendo el pueblo de Israel, quiero representar nuestra vida cuando nuestra vida se pone todavía más cuesta arriba. Cuando nuestra vida se pone todavía un poquito más difícil. Y lógicamente no quiero comparar esta condición de vida con nuestra realidad actual. Gracias a Dios, los problemas que estamos atravesando la mayoría de nosotros son problemas que gracias a Dios se van resolviendo y vamos resolviendo, y no estamos en peligro de perder la vida por ninguno de ellos. No estamos en peligro de una gravedad de perder todo lo que tenemos por ninguno de ellos, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque si pensamos en las imágenes de la guerra, esta pobre gente que están abandonando todo. Esta mañana comentábamos con Librada, habíamos visto a una mujer que había huido con sus hijos y que lógicamente le preguntaban que qué iba a hacer. Y ella dice, cuando termine la guerra estoy dispuesta a volver si no han matado a mi marido. Si mi marido ha muerto, yo ya no vuelvo. Y es perfectamente entendible. ¿Qué situación más crítica? Nuestra situación no se puede comparar, gracias a Dios.
Posiblemente estamos metidos en problemas, algunos de nosotros tenemos problemas, puedes tener problemas de salud, problemas financieros, problemas de relaciones, problemas emocionales, puedes tener alguna serie de problemas, pero no son tan graves, entiendo que no son tan graves como los que están atravesando hoy en Ucrania y en los países de alrededor y en Rusia incluso, y los que estaba atravesando el pueblo de Israel. Entonces, no quiero comparar esas condiciones porque sé que no son comparables, pero sí que quiero intentar relacionar este pasaje y la coyuntura que estaban viviendo, que estaban atravesando, con todo aquello con lo que tú y yo podemos estar peleando y que a veces parece que no hay manera de conseguir vencer, ¿no? Parece como que es una guerra perdida. Si te vas a enfrentar con el matón del patio, los chiquillos, por ejemplo, en el colegio, te vas a enfrentar con el matón del patio, que resulta que es uno que ya ha repetido 7 veces el curso, que tiene barba, pelo en pecho, y tú tienes 10 años, pues por mucho que te enfrentes y lo intentes, al final siempre cobras. Al final siempre te vas caliente a tu casa. Entonces, no quiero comparar esto, quiero ver que a veces vivimos en situaciones que se nos ponen muy difíciles y que no conseguimos vencer. Y yo quisiera ver si podemos aprender algo para nuestras vidas, para aplicarlo en nuestras vidas y ver qué podemos hacer en una situación similar. Fijaros que la respuesta automática del pueblo de Israel fue el miedo, fue el temor. Buscaron escondites, buscaban un mejor escondite, un mejor refugio, y los que no podían esconderse iban temblando de miedo. La respuesta automática frente a un peligro inminente es el temor. Los que pudieron esconderse se escondieron como pudieron, lo mejor que pudieron, y los que estaban con Saúl, dice la Biblia, aquí iban temblando. Entonces, yo quiero hacer especial énfasis en nuestros temores, en nuestros miedos. ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿Cuáles son nuestros temores? ¿Qué es lo que más te produce miedo en tu vida? ¿Que tienes miedo al futuro? ¿Tienes miedo al presente? ¿Tienes miedo a tu pasado? ¿Tienes miedo a tu salud? ¿Tienes miedo a tu condición física? ¿Tienes miedo a tu condición económica? ¿Tienes miedo a tu condición familiar o a tus relaciones? ¿Qué tienes miedo? ¿Qué es lo que más miedo te produce en tu vida? Nuestros temores son posiblemente, si no el mayor, porque yo estaría dispuesto a decir que nuestros temores son el mayor enemigo que tenemos, si no son el mayor, son uno de los mayores enemigos que nos intimida y que nos lleva a escondernos, a ti y a mí, en nuestras cuevas particulares, en nuestros fosos, en nuestros peñascos, en nuestras cisternas. La magnitud de nuestros temores nos impide avanzar hacia lo que Dios tiene destinado y preparado para nuestra vida. Muchas veces es el temor a sufrir daño, porque alguien nos ha dañado el corazón y como ya nos dañaron nuestro corazón, no estamos dispuestos a permitir que nadie más entre a ese lugar para poder dañarnos de nuevo el corazón. La magnitud de nuestros temores nos impide avanzar para conseguir lo que Dios tiene destinado y preparado para nuestra vida. Y San Pablo decía, no lo he conseguido todavía, pero una cosa hago, me olvido de lo que está detrás y prosigo hacia adelante. Avanzo, voy a por ello porque quiero conseguir alcanzar todo aquello para lo que Dios me agarró, me escogió, me alcanzó. Y en eso es en lo que voy a enfocar mi vida. Eso es lo que dice Pablo. Pero nuestros temores son como ataduras. Yo a veces lo he compartido, muchas veces lo he compartido con María. Muchas veces es como que vamos volando en un globo aerostático y nos hemos olvidado de recoger la cuerda que nos sujetaba al suelo. Y aunque sí que está desatada de la estaca que lo sujetaba,
Pero la cuerda va colgando y va a la altura del suelo, y cualquiera que pudiera agarrarla nos frenaría nuestro avance. Nuestros temores muchas veces son así. Y lamentablemente el pasado que no está resuelto delante de Dios se convierte precisamente en eso, en esa cuerda que la llevamos ahí arrastrando, colgando, y aunque vamos volando y vamos bien, le damos la oportunidad al enemigo de nuestra vida para que la sujete y nos detenga en nuestro avanzar. Y normalmente nuestros mayores temores están arraigados a nuestras inseguridades personales, por lo que necesitamos renovar y tener clara en nuestras vidas una perspectiva correcta de fe. Nuestra fe, nuestro sistema de creencias, nuestro sistema de valores, nuestra manera de entender la vida y de entender a Dios necesita entrar en la perspectiva correcta que nos va a capacitar para ver con claridad quiénes somos en Dios, qué es lo que Dios ha hecho por mí, en qué posición estoy situado en Cristo Jesús, cuán importante soy para Él, cuán valioso soy para Él, cuán aceptado soy para Él. Necesitamos saber que Dios está de nuestro lado. Necesitamos creerlo desesperadamente. Necesitamos no fracasar en nuestra fe de saber y creer que Dios está con nosotros. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por medio de Jesucristo hemos sido declarados justos, hemos sido justificados, somos limpiados, somos perdonados, somos aceptados. En Cristo tenemos valor, somos amados, amados de forma incondicional y amados eternamente. Podemos tener miedo a la falta de recursos, podemos tener miedo a una economía que falla o que fracase. Yo os compartí hace algún tiempo cómo en el año 2020, en plena pandemia, yo tuve miedo de esto porque me quedé sin trabajo. Y ese miedo atenazó mi corazón y dije, no voy a poder seguir adelante, voy a tener que cerrar el trabajo, el negocio. No voy a poder hacer frente a los pagos que tengo que hacer. No voy a poder darle dinero a mi familia para que podamos vivir. Y esto entró en mi corazón. Y os he contado esto varias veces. Nuestro temor, nuestro mayor temor a veces puede ser precisamente esto. Que nos falten los recursos, que nos falte la economía, que nos fracase la economía. Pero una perspectiva de fe correcta nos mostrará que Dios es suficiente. Nos mostrará la suficiencia de Jesucristo. Y nos daremos cuenta de que Él es suficiente y Él es capaz para suplir todas nuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. No de acuerdo a nuestras formas o a nuestros recursos, sino conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo se lo estaba diciendo esto a los filipenses en Filipenses 4:19. Vosotros habéis sido generosos, vosotros me habéis dado, habéis compartido, vosotros habéis aportado a la obra de Dios, vosotros habéis sido fieles con Dios. Podéis estar tranquilos que mi Dios suplirá todo lo que os falta, conforme a la generosidad de Él, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Quizás nuestro mayor temor es lo que piensan los demás de nosotros. A mí me llama mucho la atención cuando alguien viene y me dice, es que yo sé que fulanito habló mal de mí y te contó y te dijo y no sé qué y tal y cual. Yo digo, pero ¿qué te importa lo que los demás digan de ti? No podemos vivir pendientes de lo que los demás piensan o dicen, de lo que los demás opinan de nosotros. Quizá nuestro miedo es este. Tenemos miedo a que los demás nos menosprecien, los demás no nos acepten, nos rechacen. Podemos tener miedo a esto. De hecho, la mayoría de la gente joven necesita darse cuenta de que Dios los acepta. Porque buscan la aceptación en los demás. Siguen la moda para que los demás los acepten.
hacen lo mismo que los demás para que los demás los acepten. No se quieren destacar para que los demás los acepten. Para que no les digan que son bichos raros. Y de ahí vienen la mayoría de los problemas de personalidad que pueden sufrir. Quizá nuestro mayor temor es ese. Es pensar que los demás tienen una opinión negativa de nosotros. Y que en base a eso nos van a juzgar, etcétera, etcétera, etcétera. Una perspectiva correcta de fe, en este caso, igual no quita del todo ese temor, pero va a ir haciendo y va a conseguir que la opinión de Dios sobre tu vida sea cada vez más importante. Y conforme la opinión de Dios sobre tu vida vaya siendo más importante que lo que los demás piensen o digan de nosotros, nuestro temor se irá venciendo más y más progresivamente. ¿Entendemos esto? No sé cuál es tu temor. No sé cuál es mi temor. ¿Cuál es tu mayor temor? ¿Cuál es mi mayor temor? ¿Cuál es nuestro mayor temor en este momento? ¿A qué tienes miedo? Alguno a lo mejor tiene miedo a lo desconocido, a encontrarse de nuevo en un país en el que ahora, aunque sea el tuyo, vas a ser extranjero. O sea, que tú vas a vivir como extranjero aquí y allí. Y a lo mejor tienes miedo, temor a ver qué vas a hacer, con qué. ¿Cuál es nuestro mayor temor? Pero una perspectiva correcta de fe va a hacer que tú puedas vencer todos tus temores. Una perspectiva correcta de quién es Dios y de quién tú eres en Cristo Jesús te va a ayudar para vencer todos tus temores. ¿Cuál es nuestro mayor temor? El objetivo de la fe, esto lo tengo subrayado y en negrita, esto para mí es importante. El objetivo de la fe no es quitar nuestros temores. El objetivo de la fe no es quitar nuestros temores. El objetivo de la fe es aprovecharlos para crear en nosotros una convicción tan fuerte que nos mueva a vencerlos dando pasos de fe. El objetivo de la fe no es que nuestros temores desaparezcan, porque valiente no es el que no tiene miedo. De hecho, todos los valientes tienen miedo. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Yo a veces tengo miedo. ¿Tú tienes miedo? Pues si tienes miedo, calificas para ser un valiente. ¿Tienes miedo a la soledad? ¿Tienes miedo a la enfermedad? ¿A qué tienes miedo? Yo cuando era pequeño tenía mucho miedo a quedarme solo en mi casa. Yo tenía miedo a la soledad. Cuando era un pequeño, cuando era un chiquillo, cuando era un niño, yo tenía miedo a la soledad. De hecho, yo recuerdo un día que me desperté un domingo en la mañana, hace muchísimos años, y me levanté de la cama y estaba yo solo en mi casa. ¿Sabéis lo que hice? Sin vestirme ni nada, me bajé corriendo a la calle. Me quedé en la puerta de la calle. Hasta que llegó mi madre. ¿Qué haces aquí, muchacho? En pijama, no sé qué. Tenía miedo a estar solo en casa. ¿Qué tienes miedo? El objetivo de la fe no es quitar nuestros miedos. El objetivo de la fe es ayudarnos en base a nuestros miedos, es decir, aprovechar nuestros miedos como palancas que van a ayudarnos a vencer en esas situaciones y crear en nosotros una convicción tal que nos mueva a vencerlos, dando pasos de fe, que nos van a llevar a superarlos y a vencerlos y a pasar por alto, por encima de nuestros temores. La fe nos lleva a pasar por alto nuestros temores y reafirma en nosotros la presencia de Dios, la compañía de Dios, la cercanía con Dios. Eso es lo que hace. Porque si Dios está con nosotros, ¿qué miedo tenemos de qué? De nada. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? No temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Jesucristo dijo, no tengáis miedo a los que pueden matar el cuerpo. ¿Qué más da? Si definitivamente mi cuerpo no es eterno, lo que es eterno es mi espíritu. Tener miedo, temor de Dios a aquel
aquel que puede destruir vuestro cuerpo y vuestro espíritu, vuestra alma en el infierno. Tener temor de Dios, porque ese es el verdadero temor, el único que tenemos que tener. Esta situación que estaban atravesando los israelitas es crítica. Es crítica y yo creo que nos representa muchas veces a nosotros en medio de algunas situaciones de nuestra vida. Ahora, es pero que muy alentador encontrarnos a alguien que en medio de esta situación superó sus temores. Que en medio de esta situación escogió la fe, escogió la audacia y la fe en medio de esta seria incertidumbre, en medio de estas circunstancias, en medio de lo que estaban viviendo y atravesando. Y es de eso de lo que quiero hablaros. Es de eso de lo que quiero hablaros. El ejército de Saúl, el ejército de Israel, estaba atascado del lado de los perdedores. Estaba atascado del lado perdedor en su enfrentamiento contra los filisteos. Muchas veces estamos atascados en nuestros problemas. Las tropas habían pasado la mayor parte de su tiempo buscando los mejores sitios para esconderse, las mejores cuevas, los mejores pozos, las mejores cisternas, los mejores escondites posibles, donde no los encontraran. Pero, el hijo del rey, Jonatán. Mira, cuando tú sabes que eres hijo del rey, cuando tú sabes que eres hijo de Dios, cuando tú conoces con claridad quién eres en Cristo Jesús, cuando tú tienes la perspectiva correcta de Dios en tu vida, tú te atreves con todo. Y no se trata de arrogancia, no se trata de soberbia, se trata de saber quién eres. Jonatán, el hijo del rey, no cedió a causa del temor y de la pasividad de todos los compañeros y soldados de su ejército. Jonatán decidió hacer un movimiento valiente. Jonatán le dijo a su escudero: vente conmigo, vamos a ver si podemos con estos filisteos. Apremió a su escudero para que se uniera a él en una incursión de comando en pareja. Su plan de batalla parecía que estaba potencialmente inspirado por Dios. Y también era un poco ridículo, y ahora lo vamos a leer. Los dos jóvenes se acercarían abiertamente, no escondidos, sino así, a pecho descubierto, al puesto enemigo. Y si Dios les daba una señal afirmativa de que estaba con ellos iban a atacar a los enemigos. Pero eran superados en número, eran superados en hombres, eran superados en recursos, no tenían recursos suficientes, solamente Jonatán y Saúl tenían una espada y una lanza, los demás no tenían nada, no sé con qué iban a la guerra, lógico que estuvieran temblando, si no tenían ni para defenderse. Era una misión casi suicida, pero si Dios estaba con ellos, eso pensó Jonatán, creo que pensó eso, nada podría detenerlos. Todo lo que tenía que hacer Jonatán era convencer a su guardaespaldas. Y vamos a leerlo porque el discurso que le da Jonatán a su guardaespaldas, la verdad es que para mí no es absolutamente nada motivador. Vamos a ver qué es lo que le dijo Jonatán a su guardaespaldas. Porque le dice: vamos a ir a la guarnición de los filisteos. Y les dice: quizás Dios esté con nosotros. Por eso lo he titulado Quizás. Pero ¿cómo que quizás? Sí, a lo mejor sí y a lo mejor no, ¿o qué? Pero ¿cómo que quizás? Si tú quieres que yo haga algo así, no me puedes decir solo quizás. Si me dices quizás, te voy a decir: pues quizás te vas tú solo. Yo no me voy contigo. Quizás Dios haga algo y esté con nosotros, porque Dios puede hacerlo, no es difícil para Él. Pero ¿cómo que quizás? Primero de Samuel, capítulo 14, del 6 al 23, vamos a leerlo, ¿vale? Capítulo 14, versículos del 6 al 23. Voy a permitir que me eche un traguito de agua.
Dice, dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven. Versículo 6, ¿lo tenemos? Primero de Samuel 14:6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Quizá. ¿Cómo que quizás? Tú ponte ahora en el lugar, en el sitio, en la piel, en el pellejo del escudero de Jonatán. Jonatán te dice, vamos a pelear con estos, que nos superan en número, que tienen mejores armas, que no sé qué, que si nos descuidamos nos van a dar tortas hasta en el carnet de identidad, que vamos a salir de aquí pisoteados, hechos polvo, que van a acabar con nosotros, que nos van a matar. Porque quizás Dios nos ayude. A mí me tienes que decir, oye, mira, yo he tenido una revelación. He soñado que Dios se me aparecía y me ha dicho que vamos a por ellos, que nos va a ganar. He recibido esta palabra, mira, esta palabra profética, esto lo confirma la Biblia. Ha venido Tom y me ha dicho también lo mismo, no sé qué. A mí o me das más apoyo, más datos, más referencias, más testimonios, o te digo, quizás te vas a ir tú solo. Yo conmigo no cuentes. Quizás mejor nos quedamos aquí. Quizás nos estamos quietos en nuestra casa. Quizás no movemos un dedo y es mejor. Pero sin embargo, él le dice, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos vamos a mostrar a ellos. Y si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos vamos a quedar quietos, nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, dice, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano. Y esto nos será por señal. Dice la Escritura, se mostraron pues a la guarnición de los filisteos y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido, vaya, ya están saliendo las ratas. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. el escudero también fue valiente, porque dijeron, sube, que te vas a enterar de algo. Vamos a decir una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Y fijaros lo que consiguió Jonatán y su paje de armas, su escudero. Versículo 15. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era desechada. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores del campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo todos los israelitas de Efraín, oyendo que los filisteos subían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así
salvó Jehová a Israel aquel día y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Esto que comenzó con un quizás Dios esté por nosotros, terminó en una de las más grandiosas batallas conseguidas por Dios, conseguidas por la fe. ¿No parecía contradictorio el mensaje de Jonatán? ¿No parecía que Jonatán, por un lado, tenía fe y por otro lado tenía dudas y temores? Porque Jonatán le dice al escudero, al paje de armas, le dice: Dios es capaz de hacerlo, pero no estoy seguro de si Dios lo quiere hacer o no. Ahora, si Dios lo quiere hacer, Dios es capaz de hacerlo. Esta es la situación, ¿no? Esto es lo que se refleja de la lectura de esta escritura. Jonatán parecía como que por un lado creía, por otro lado no creía. Como aquel hombre que le dijo a Jesucristo: creo, ayuda a mi incredulidad. Creo, ayuda a mi incredulidad. Lo he dicho antes, si tú quisieras convencerme a mí para algo así tan serio, para una iniciativa algo así tan peligrosa, tú tendrías que decirme a mí algo más, que quizás Dios, quizás sea la voluntad de Dios, quizás Dios lo haga por nosotros. Jonatán parecía como que vivía en una contradicción interna. Estaba, por un lado, teniendo un discurso de fe y por otro lado tenía un discurso de duda, de temor. Comunicaba la victoria y comunicaba la posibilidad de la derrota. Yo personalmente creo que hubiera sobrado ese quizá, pero está claro que no sobraba ese quizás, por eso está escrito ahí, porque no sobraba. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir con todo esto que muchas veces la fe verdadera se siente de esa forma, de esa manera. La fe verdadera en nuestras vidas se siente de esa manera. Por un lado estamos convencidos de que Dios lo puede hacer, pero por otro lado no tenemos la certeza y la plena convicción de que Dios lo quiere hacer. Estamos convencidos de que Dios puede hacer cualquier cosa. Yo creo que no tenemos duda aquí de que Dios puede resolver nuestros problemas de salud, resolver nuestros problemas familiares, financieros, resolver cualquier tipo de problema que tengamos en nuestra vida. Tenemos la fe y la certeza de que Dios puede hacerlo, de que está en su mano. Ahora tenemos la duda de si Dios lo va a hacer, de si Dios lo quiere hacer. Esa duda la tenemos. Quizás. Ese quizás está aquí también. Está aquí también. Está en nuestras vidas. Está en nuestros corazones. La verdadera fe se siente de esta manera. Por un lado, yo sé que Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Y por el otro lado, pienso si es verdad que Él estará dispuesto a hacerlo. A hacer eso específico que yo necesito. Yo sé que Dios puede. Y muchas veces estoy casi seguro de que lo hará. Pero no puedo estar del todo seguro. Siempre está ese quizás. Yo sé que tú estás seguro de que Dios te va a respaldar. Yo sé que tú estás seguro de que vas a llegar allí y Dios te va a respaldar y Dios va a estar contigo y Dios te va a echar una mano y Dios no te va a dejar caer y Dios te va a ayudar a mantener a tu familia, a sostener a tu familia. Yo sé que tú estás seguro de esto. Pero también está rondando el quizás ese por la cabeza. ¿Sí o no? También está rondando. Es normal, es natural. Es natural, es natural. Estoy casi seguro de que Dios lo va a hacer, pero no puedo estar del todo seguro. Y ahí es donde tenemos que dar el paso. Ahí es donde entra en acción la fe audaz, la audacia de la fe que movió a Jonatán a dar ese paso y que nos tiene que mover a nosotros a dar esos pasos. La audacia, la fe audaz, no es la ausencia de incertidumbre o de ambigüedad o la ausencia de esa duda,
medianamente razonable. La audacia, la fe audaz, es creer, y esto es importantísimo, es creer que la promesa de Dios es mucho más grande que mi quizás. Es creer que la palabra de Dios, lo que Dios me ha prometido, lo que Dios me ha dicho, lo que yo he recibido de Dios, es mucho más grande que mi quizás. Por eso Jonatán dijo, vamos adelante, y si Dios confirma, entonces el quizás desaparece. Es Dios el que nos los entrega en nuestras manos. El terreno donde la fe opera es el lugar en el que las promesas y los quizás coexisten, están juntos. La fe no elimina ni la duda ni el temor, pero la fe sí que eclipsa, apaga, opaca sus poderes, los poderes de la incredulidad y del temor, de la duda y del temor, en mi vida. La fe los vence, los apaga, les quita valor, les quita fortaleza. De hecho, no está mal sentir temor, porque muchas veces el temor es un mecanismo que nos sirve para defendernos, para protegernos. No está mal sentir temor. Lo que sí está mal es permitir que ese temor, que ese miedo, tenga la última palabra en nuestra vida. Dejar que sea el temor el que nos domine. El temor a que no voy a poder conseguirlo, el temor a que no voy a vencer, el temor a que no lo voy a lograr. Ese temor no puede vencer en nuestra vida. No podemos permitir que ese temor venza en nuestra vida. Eso es lo que está mal realmente. La gente que logra las cosas más impresionantes para Dios no son la gente que nunca ha tenido temor, que nunca ha sentido temor, no es la gente que ha sentido menos temor. Muchas veces esa gente ha lidiado y ha luchado y ha peleado contra los temores más intensos, pero los ha vencido, los ha derrotado. En lugar de permitir que ese miedo, ese temor, desarme mis sueños, desarme lo que yo creo, lo que Dios tiene preparado para mí, lo que yo sé que Dios me ha dicho que va a hacer, lo que yo sé que Dios tiene preparado para mí, el destino glorioso al que Él me ha llamado. En lugar de permitir que eso desarme todo eso, la fe comienza a hacer crecer mi capacidad de avanzar, de seguir adelante. Y empiezo a actuar en base a las instrucciones de Dios, que sí que entiendo, que sé seguro que Dios me ha dicho que tengo que hacer. Y esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Porque Dios quiere que venzamos nuestros temores, pero quiere que demos pasos para vencer nuestros temores. ¿Qué hubiera pasado si Jonatán no se hubiera enfrentado a la guarnición de los filisteos? Nunca los hubieran derrotado. Si el temor hubiera vencido en todos los corazones de todos los hombres de Israel, no hubieran tenido esta victoria. Si dejamos que el temor venza en nuestras vidas, no vamos a obtener la victoria en nada. En nada. Ahora, la victoria no se consigue envalentonándome. La victoria se consigue dando pasos de fe, obedeciendo a Dios en las instrucciones que Él me va dando. Un paso detrás de otro. Un paso detrás de otro, un día detrás de otro. Un avance detrás de otro avance. Obedeciendo aquí, obedeciendo aquí, obedeciendo aquí. Siendo fiel con Dios en lo pequeño, para que Él me ponga sobre mucho. Siendo fiel a Dios en lo pequeño, para que Dios me ponga sobre mucho. La gente que ha conseguido grandes cosas para Dios, ha hecho cosas inmensas, en lugar de permitir que ese temor desarme sus sueños, comienzan a hacer crecer su capacidad de fe. Actúan en base a las instrucciones de Dios, que sí que entienden, y le dejan el resto a Él. Porque hay cosas que nosotros no podemos hacer y que son las que hace Dios. Pero siempre lo he dicho, lo que tú y yo podemos hacer es lo que tenemos que hacer. Lo que tú y yo, Dios nos ha dicho que hagamos, Dios no lo va a hacer por ti, ni por mí. Lo que Dios te ha dicho que tú tienes que hacer,
lo tienes que hacer tú. Dios no lo va a hacer por ti. Dios te ha dicho que tú te tienes que esforzar, que ser valiente, que luchar, que comprometerte más, que poner tus dones al servicio de Dios, que entregarte a Él, que rendirte a Él, que demostrarle con tus finanzas que crees en Él, que demostrarle con tu economía que crees en Él, que demostrarle con tu salud, con el tratamiento de tu cuerpo que crees en Él, que demostrarle con tu disciplina que tú crees en Él. Todo eso que Dios te ha dicho que tú tienes que hacer, obedecerle a Él, seguirle a Él, servirle a Él, amarle a Él, todo eso que Dios te ha dicho que tú tienes que hacer, lo tienes que hacer tú y lo tengo que hacer yo. Y dejar el resto, dejarle el resto hacerlo a Él. Se trata de dar en obediencia los pasos que sí que entiendo que Dios me está demandando. Y el problema es que muchas veces yo personalmente, me pasa a mí, yo entiendo que Dios me dice, sí, tienes que hacer esto. Y estoy convencido, tan convencido de que tengo que hacerlo y lo quiero hacer, y digo, esto lo tengo que hacer y me hago... me convenzo a mí mismo de que tengo que hacer eso. Y el problema es que cuando pasa el tiempo, resulta que no lo he hecho. Resulta que no lo he hecho. Y ha pasado el tiempo y luego, conforme pasa el tiempo, ¿sabes qué pasa? Que se te hace muy cuesta arriba hacerlo. Porque el tiempo y la oportunidad de hacerlo ha pasado. Como leíamos esta mañana en Eclesiastés capítulo 3. El tiempo y la ocasión de hacerlo ha pasado. Y hemos perdido la oportunidad de hacerlo. Y ahora hacerlo de nuevo cuesta más. Aunque nunca es tarde si la dicha es buena, dice el refrán. No hacer lo que yo sé que Dios me está diciendo que tengo que hacer me hace retroceder en vez de avanzar. Hacer lo que Dios me dice que tengo que hacer me ayuda a avanzar hacia el destino que Él tiene preparado para mí. Y esto tenemos que saberlo todos. Porque muchas veces nos encontramos aún más atrás, mucho más atrás de todo lo que ya habíamos avanzado, porque hemos dejado de hacer lo que Dios nos había dicho que hiciéramos. Y nos hemos retrasado y nos hemos quedado atrás y hemos sufrido pérdidas en nuestra vida porque no hemos avanzado, sino que hemos retrocedido, porque nuestro temor nos ha vencido a nuestra obediencia a Dios. No, pero es que si hago esto, pero es que si doy, pero si es que no sé qué, pero si es que tal, pero si es que ya estoy cansado, pero si es que ya lo he intentado 1000 veces, pero si es que ya me han pisoteado 800.000 veces. No esperemos a estar 100% seguros para obedecer a Dios con valentía. Quizás tú tienes que dar un paso importante hoy. Quizás no estás seguro, pero no estés seguro, no esperes a estar seguro al 100%. Lo que sea que hagamos para Dios, lo que sea que hagamos en nuestra vida de importancia, lo que sea que queramos conseguir, es un consejo importantísimo. No nos dejemos guiar por los cristianos complacientes que nos rodean. Demasiados cristianos hay que se conforman con una vida mediocre. Con una vida de decir, bueno, mira, yo leo la Biblia, yo no sé qué, yo cuando pueda me reuniré, si no puedo no. Para mí lo más importante es que yo tengo mi tiempo con Dios, devocional. No dejes que esa manera de pensar gobierne y dirija tu vida. Si tú quieres avanzar, no puedes ser así. No podemos ser así. Demasiados cristianos, y creo que muchas veces somos de esos demasiados cristianos, que encuentran perfecto contentamiento en un cristianismo infantil y sin compromiso. Jonatán no fue de ellos, su escudero no fue de ellos. ¿Nosotros seremos de ellos? Ya está bien de ser de ellos, ¿no?
Ya estamos cansados de ser de ellos. Y posiblemente Dios nos está llamando a preparar un camino para que otros puedan ver el ejemplo, para que otros vean un ejemplo diferente de lo que es una verdadera naturaleza de fe. Un ejemplo que los va a llenar de un anhelo por querer más de Dios, por servir más a Dios, por experimentar el poder de Dios, por experimentar a Dios de otra manera. Y alguien tiene que dar el primer paso. Tú y yo estamos llamados a dar el primer paso. Fue Jonatán el que dio el primer paso. Además se puso delante de su escudero y le dijo, vente detrás de mí. Yo voy delante. ¿Podríamos ser nosotros? ¿Podrías ser tú? ¿Podría ser yo? Jonatán y su escudero salvaron la situación de una manera espectacular. Pero todos sabemos, tú y yo, incluso ellos lo sabían, que lo que consiguieron no fue por ellos. Fueron porque ellos dejaron que Dios los usara. Fue porque ellos vencieron los temores que tenían. Salvaron la situación de una manera espectacular. Mataron más de 20, pero 20 no son tantos. ¿Cuántos hemos leído que había? Había no sé cuántos miles de... Pero fue el inicio, fue el movimiento, fue su acto de fe, esa fe audaz, fue el movimiento axial que cambió la suerte de una nación entera. Fue lo que cambió el curso de la guerra. De hecho, cuando Saúl y sus hombres, todos los soldados, esos que estaban muertos de miedo, temblando, escondidos, cuando vieron el éxito de lo que había conseguido Jonatán, salieron de sus escondites y atacaron a sus enemigos con toda su fuerza. Y fue Dios el que les dio la gran victoria. Yo personalmente estoy compartiendo esto contigo y me lo estoy compartiendo a mí, me lo he compartido a mí, porque creo que Dios está dispuesto a hacer lo mismo por ti y por mí. Independientemente de la situación que estemos viviendo cada uno. Independientemente del tiempo que estemos atravesando cada uno. El tiempo de guerra o el tiempo de paz. El tiempo de esparcir piedras, el tiempo de recoger piedras. El tiempo de curar o el tiempo de no curar. El tiempo de abrazar o el tiempo de abstenerse de abrazar. Independientemente del tiempo y la situación que estemos viviendo cada uno, yo creo que Dios está dispuesto y es perfectamente capaz de hacer lo mismo por ti y por mí. Ahora la pregunta es, ¿cuál es nuestro quizás? ¿Cuál es mi quizás? ¿Cuál es tu quizás? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? ¿Qué es lo que te está pidiendo Dios que hagas? ¿Cuál es el paso que tienes que dar? ¿Cuál es el paso que Dios te está diciendo? Tienes que hacer esto, tienes que hacerlo ya. ¿Cuál es el paso que Dios te está diciendo? ¿Cuál es el paso que Dios me está diciendo y que tengo que dar y tengo que dar y tengo que dar? Y tengo que vencer mis miedos. Y tengo que creerle a Él. Dios conoce cada miedo, cada temor que estamos enfrentando. Él conoce todas las incertidumbres que atravesamos. Pero para Dios no son ni incertidumbres ni nada importante. Y eso tenemos que también saberlo, ¿no? Pero es que, Señor, si hago esto, ¿qué va a pasar con mi futuro? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar? ¿Me quedo sin dinero? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a ocurrirme? Es que si hago esto, ¿qué? Para nosotros son incertidumbres, para Dios no es ninguna incertidumbre. El quizás que nosotros podemos tener no es un quizás desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva divina. Para Dios ese quizás que a mí me frena muchas veces es más bien una oportunidad para que se refuerce y se forme mi fe. Para Dios ese quizás que tú planteas en tu vida y en tu corazón es más bien una oportunidad para reforzar y formar tu fe, para llevarte hacia adelante, para ayudarte a avanzar. Aunque definitivamente, y esto te voy a ser clarísimo, depende de nuestra respuesta, depende de mi respuesta y depende de tu respuesta a sus demandas. Y no solo Dios está construyendo nuestra fe, porque esto es importante también. Está claro que Dios lo que quiere es reforzar y construir nuestra fe y darnos una fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Jesucristo se peleaba con todos sus discípulos. Jesucristo lo que siempre les echaba en cara era
¿Dónde está vuestra fe, hombres de poca fe? ¿Por qué tenéis tan poca fe? Por causa de vuestra poca fe. ¿Cuánto os voy a tener que aguantar, hombres de poca fe? ¿Cuánto vais a estar así, siempre con poca fe? Dios lo que quiere es que nuestra fe crezca. Pero no solo quiere que nuestra fe crezca. Él quiere que además, si nos metemos de lleno, Él nos va a usar para que esa fe se traslade, esa fe crezca también en la gente que está a nuestro alrededor. En la gente que está a nuestro alrededor. Tú tienes que darte cuenta de las proezas que Dios hace en nuestra vida, en la vida de cada uno de los demás. Yo os he dicho antes que yo tuve temor de cerrar mi empresa, de cerrar mi trabajo, de decir, Dios mío, esto... Claro, yo entendí que algo había mal en mi corazón y yo me puse de rodillas delante del Señor y le dije, Señor, yo creo en ti, yo confío en ti, yo he confiado en ti, yo no sé qué me pasa, pero yo no puedo estar temblando por esta situación. Porque si yo te tengo a ti, yo no puedo temblar por esta situación. Y yo le dije, lo que está mal es que estoy fallando en mi confianza en ti. Yo no puedo fallar en mi confianza en ti, en esta situación ni en ninguna. Eso es lo que le dije que estaba mal. Eso es lo que yo me di cuenta que estaba mal. Pero los pasos de fe que yo seguí dando, siendo fiel a Dios, siendo tal, tú tienes que ver que Dios me ha bendecido mucho más. Yo tengo que ver que Dios me ha bendecido mucho más. Y eso tiene que servir para que tú puedas dar esos pasos de fe también. Y cuando yo vea cómo Dios trabaja en tu vida, en el área que Dios te está diciendo a ti, eso tiene que servir para que yo vea el mensaje en tu vida y mi fe también crezca. ¿Sí o no? Porque al final nuestra fe tiene que ser ese faro que va a alumbrar a todos los que nos rodean. A todos los que nos rodean. Porque yo tengo que aprender que sea cual sea la situación que yo atraviese en mi vida, mi confianza en Dios es lo más importante. Eso es lo que yo he aprendido. Eso es lo que yo aprendí en abril y mayo, en marzo, abril y mayo del año pasado. Del 2020, de hace 2 años. Que mi confianza en Dios es lo más importante. Que puedo confiar en Dios, pase lo que pase. Pase lo que pase. Si nos metemos de lleno, si damos esos pasos, si vencemos nuestros quizás, Él nos va a usar no solamente para que nuestra fe crezca, sino que nos va a usar para liberar a otras personas a nuestro alrededor, para bendecir a muchos otros. Ahora, no se trata de ir a lo loco, no se trata de ir a lo loco, no se trata de ir a la ligera, no se trata de envalentonarnos, no se trata de arrogancia. La fe también tiene que ir unida a la humildad. El centurión que fue un hombre de mucha fe, que Jesucristo dijo, no he hallado fe tan grande en Israel, era un hombre humilde, aunque tenía fe. Por eso le dijo al Señor, no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno, no soy digno. Ahora, di una palabra y con eso sobra. Mostró la fe y mostró la humildad. Entonces no se trata de ir a lo loco, se trata de ser sincero sobre nuestros quizás. Mira, sincero con Dios y sincero con los demás también. Jonatán fue sincero con su escudero, con su paje de armas. No le dijo, no, estoy seguro, tengo una palabra de Dios, lo he recibido, sí, Dios me ha hablado. Ha venido un ángel, han venido 2 ángeles y han venido 3 ángeles y me lo han dicho, me lo han confirmado. No, él dijo, quizás. Fue sincero, fue honesto, delante de Dios con su quizás y delante del escudero también con su quizás. Reconozcamos nuestros quizás. También evaluemos nuestros quizás. Y también hagámosle frente de manera apropiada. Esto hay que hacer con nuestros temores, con nuestros miedos, con nuestros quizás. Acerquémonos a nuestras imposibilidades con una confianza humilde. Oremos para que Dios nos dé la certeza de su presencia, de que Él está con nosotros, de que Él va con nosotros, de que Él se embarca con nosotros en esa labor que nosotros vamos a hacer. Eso es lo más importante. Oremos para que Dios nos dé la certeza de su presencia y para que nos dé claridad en las decisiones que tenemos que tomar.
Y por medio de la fe en sus promesas, en las promesas que Él nos da, por medio de la fe en su palabra, en sus promesas, mantengámonos bien conectados a Él. Termino compartiendo una ilustración que puede representar, creo que puede representar un poquito el resumen de este mensaje, de esta palabra. Y también, Señor, queremos que quizás lo hagas. Así que creemos, ayuda a nuestra incredulidad. Padre, gracias por tu palabra, bendito Señor. Gracias. La recibimos en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios os bendiga. Quizás esta semana sea una semana diferente, distinta, de bendición, de gloria y de victoria. Quizás Dios haga algo nuevo en nuestras vidas. Amén. Que Dios os bendiga, que tengáis un muy feliz domingo y quizás sea la semana decisiva de vuestras vidas. Amén, que así sea. Dios os bendiga.